Todo comienza luego de la Primera Guerra Mundial. La región palestina era originalmente gobernada por el Imperio Turco Otomano, que tuvo la desafortunada idea de aliarse con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de su derrota durante dicha guerra, el imperio tuvo que cederles el territorio a los vencedores, de modo que Francia e Inglaterra se repartieron el antiguo territorio otomano y la tierra de ambos lados del río Jordán pasó a manos británicas. Entre 1917 y 1948, los inmigrantes judíos venidos desde Europa alteraron el equilibrio demográfico. El conflicto era conocido como el conflicto árabe-judío sobre la tierra de Palestina. En 1947, la ONU estableció un plan para la división del mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, de forma que Jerusalén y Belén quedaban bajo control internacional. Los países árabes y los líderes de la comunidad árabe palestina rechazaron el plan y atacaron al recién creado Estado de Israel el mismo día de su proclamación, lo que dio lugar a la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que acabó con la victoria de los israelíes, su independencia definitiva y la ampliación del territorio de Israel. Por su parte, Egipto se apropió de la Franja de Gaza y Transjordania, ocupó Cisjordania y parte de Jerusalén. La economía en Palestina es muy pobre comparada a la de Israel, que es mucho más rica. Palestina depende de las donaciones de otros países. Además, no hay empleo para las personas, lo cual hace mucho más pobre a la población y su economía casi ni crece. Israel, por su parte, tiene una economía más o menos aceptable. Además, mantiene colonizada la economía palestina. No hay ningún judío que se haya visto pobre. Palestina es un estado reconocido internacionalmente y es dirigida por la Autoridad Nacional Palestina. Por otro lado, el Estado de Israel es un país soberano que tiene una república parlamentaria formada por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ambos estados son muy pobres en recursos naturales, ya que el lugar donde se encuentra es un lugar desértico, por lo que su principal preocupación es el agua, ya que es muy difícil acceder a esa. La cultura israelí estaba hace muchísimo tiempo atrás, incluso antes de que se crease el Estado. Está muy basada en la historia del pueblo judío que se desarrolló en forma diferente. Es muy rica en cuanto a su diversidad cultural y actividad artística. La cultura palestina está influenciada por las diversas culturas y religiones que han existido en ella, como la romana, árabe y otomana. Resalta mucho en la música, vestuario y cocina, expresando su identidad. Se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Su práctica se basa en la enseñanza de la Torá. Otra de las características radica en que se considera como una tradición, una cultura y una nación. El Sabbat es el séptimo día de la semana, siendo a su vez el día sagrado de la semana. El judaísmo se divide en dos partes: el judaísmo ortodoxo, que son los que siguen la Torá, y los seculares, que no siguen la religión. Es una religión abrahámica monoteísta basada en el Corán, el cual se establece como premisa fundamental. La palabra árabe Alá significa Dios. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes. Creen en Mahoma es el último de los profetas, enviados por Dios y sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán. Es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo. Los musulmanes son la mayoría de la población en 50 países. El Islam representa la aceptación y sometimiento ante Dios. Es una religión abrahámica monoteísta basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret, tal y como se presenta en el Nuevo Testamento, que en la segunda parte de la Biblia. Además, el cristianismo surgió del judaísmo. Alto número de víctimas, en su mayoría civiles. Terrorismo. Creación del Estado judío por parte de las Naciones Unidas en Palestina en 1947. Franja de Gaza en manos egipcias. División de Jerusalén y Cisjordania queda en manos de Jordania. La Franja de Gaza y Cisjordania quedan bajo control de la Autoridad Nacional Palestina. Proclamación del Estado de Palestina. Emigración de millones de personas. División de Palestina. Afectación en la economía y el turismo. Al no haber un ganador hasta el día de hoy, estos países aún siguen en guerra.